La renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye un buen pretexto para reflexionar sobre lo que dicha institución fue en el contexto de la construcción institucional del pasado periodo democrático y de lo que representa en el desolador periodo de devastación institucional y de reinstauración autoritaria que hoy vivimos. La CNDH es una creación institucional emblemática del proceso de transición a la democracia que caracterizó al país en la última década del siglo pasado. Surgió en 1989 como una oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación y en 1999, una década después, obtuvo plena independencia al convertirse en un organismo constitucional autónomo. En ese sentido, fue la respuesta institucional a la demanda inherente a nuestro proceso de democratización de proteger, como parte consustancial del mismo, a los derechos humanos, en primer lugar, frente a los abusos del poder público, como un mecanismo no jurisdiccional de defensa. La idea fue que, como había ocurrido en otros países con las figuras de las defensorías del pueblo, desde una posición de alto prestigio y calidad social, se revisara la gestión pública desde la lógica del respeto a los derechos humanos. Se hicieran recomendaciones que, si bien no fueran jurídicamente vinculantes, sí forzaran moral y políticamente a los gobiernos y otros poderes públicos a acatarlas. Se propusieran políticas públicas y cambios legales que favorecieran la garantía y protección de los derechos humanos y, además, estuviera facultada jurídicamente para activar los mecanismos de protección jurisdiccional para invalidar aquellas leyes y otras normas generales que contravinieran o lesionaran a los derechos humanos a través de las acciones de inconstitucionalidad. Se trató de una institución que en su historia emitió una serie de recomendaciones, algunas de carácter muy importante por su relevancia, y que adquirió un prestigio social como un auténtico contrapeso del poder, a pesar de la tibieza, hay que reconocerlo, que en alguna de sus gestiones llegó a tener. Sin embargo, así como en su momento fue un organismo que se ganó su lugar en el sistema de pesos y contrapesos del poder público, que, con todos sus faltantes y precariedades, llegó a construirse, la CNDH también representa un ejemplo muy emblemático del proceso de captura y degradación institucional que se emprendió en el gobierno de López Obrador. En efecto, hoy, la Comisión representa el más ominoso caso de subordinación política al gobierno de un organismo que debería ser uno de los principales entes de control del mismo. Durante el sexenio pasado, se desplegó una serie de estrategias muy variada para hostigar y tratar de subordinar a la voluntad gubernamental a los organismos de contrapeso del poder político que se crearon como parte del proceso de democratización que antes mencionaba que ocurrió en el país. En general, se les descalificó reiterada e insistentemente desde el gobierno. Se acosó a sus titulares. Se les acotó presupuestalmente. Se les amenazó con reformas legales que los desaparecieran, como ocurrió con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o bien que los debilitaran y sometieran al control político. Y, finalmente, como última estrategia, se les capturó mediante la designación de personajes de baja calidad moral y política que sirvieran más como correa de transmisión de los intereses gubernamentales que como auténticos defensores de la independencia y autonomía constitucional de la que dichos órganos de control estaban dotados. En algunos casos, como ocurrió con el INE, todas esas estrategias se desplegaron conjuntamente. En otros, como en el caso de la CNDH, la captura institucional se concretó con una sola de esas estrategias. En efecto, en el caso de la comisión, bastó que se nombrara a un personaje menor y leal a la causa del gobierno, como la señora Rosario Piedra, para que el organismo se desdibujara muy rápido y pasara, en muy poco tiempo, a ser una institución que olvidó su alta misión institucional, la defensa de los derechos humanos de los gobernados, para convertirse en una defensora y porrista del gobierno, además de ser una acosadora de los críticos del mismo. El único mérito de la señora Piedra fue el ser hija de la legendaria activista y política Rosario Ibarra de Piedra y una fiel seguidora del López Obradorismo y de su partido, Morena, del que llegó a ser candidata a diputada federal. Su llegada a la comisión, además, estuvo viciada por un oscuro y fraudulento procedimiento de cómputo de los votos en el Senado de la República, que no fue debidamente impugnado por los partidos de oposición que concretaron la llegada a la CNDH de un personaje que la convirtió en una oficina de propaganda gubernamental, literalmente. Así lo demuestran
el hecho de que la mayoría de las recomendaciones que ha emitido desde su nombramiento en 2019 están dirigidos a gobiernos locales, no al federal. El que no ha habido ninguna recomendación sobre casos de relevancia nacional en ese periodo, que haya sido ácidamente criticada por organizaciones de la sociedad civil por su pasividad frente a fenómenos graves y agraviantes como el acelerado proceso de militarización de la seguridad pública y de muchas otras áreas de la función política, de la función del Estado, que ha caracterizado a los gobiernos morenistas. El que prácticamente haya renunciado a utilizar las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes que la mayoría morenista ha instrumentado desde 2018. El que haya intervenido en cuestiones electorales defendiendo al gobierno y a Morena, a pesar de que tiene prohibición constitucional para intervenir en esa materia. Y finalmente, el que haya dedicado durante gran número de esfuerzos durante mucho tiempo a desprestigiar con los recursos e instrumentos institucionales a otros entes públicos como el INE en su momento, cuyo único pecado fue el de defenderse frente al acoso y descalificaciones gubernamentales, o bien atacar a personas como periodistas, intelectuales o miembros de organizaciones de la sociedad civil críticos del gobierno, como ocurrió, por cierto, hace apenas unos meses, cuando en vez de proteger a latinos frente a las amenazas, publicitación ilegal de sus estados financieros, acusación abierta de delitos por parte del gobierno, se dedicó a proteger la actuación y los derechos del presidente en su campaña de acoso en contra de un medio de comunicación. La CNDH hoy es una dependencia que ya no sirve para nada y, sin embargo, se le deja fuera de la furia destructora de instituciones autónomas que el gobierno actual ha heredado y potenciado del anterior, evidenciando así que el morenismo lo único que quiere preservar son las instituciones del servicio y culto del poder que están en sus manos. Un rasgo más del despotismo que hoy prevalece en el país, una auténtica vergüenza.